Bienvenidos a un nuevo video. La historia de la arquitectura es la rama de la historia del arte que estudia la evolución histórica de la arquitectura, sus principios, ideas y realizaciones. Esta disciplina, así como cualquier otra forma de conocimiento histórico, está sujeta a las limitaciones y fortalezas de la historia como ciencia. Existen diversas perspectivas en la relación a su estudio, la mayor parte de las cuales son occidentales. En la mayoría de los casos, aunque no siempre, los periodos estudiados corren paralelos a los de la historia del arte y existen momentos en los que las ideas estéticas se superponen o se confunden. Es por eso que en el video de hoy hablaremos de la arquitectura del siglo XX y del siglo XXI. Comenzamos. Hablemos del siglo XX. La arquitectura del siglo XX está dominada por el funcionalismo. No se trata de un movimiento artístico, sino de un principio estético racionalista que se manifiesta en obras adscritas a diferentes tendencias. Se realiza planteamientos muy antiguos de la cultura occidental y queda definido de forma sencilla en palabras de Louis Sullivan: la forma siempre sigue a la función. Como es obvio, el funcionalismo se desarrolló sobre todo en los campos de diseño y la arquitectura, puesto que en ambos la función de la obra marca necesariamente la forma. Las construcciones más emblemáticas del siglo XX en numerosas ciudades occidentales proceden de las aportaciones del modernismo y de las vanguardias de finales del siglo XIX. Sin embargo, los movimientos más significativos de la centuria se relacionan con las corrientes racionalistas y funcionalistas del llamado estilo internacional y con la intuición de arquitectos geniales como Frank Lloyd Wright o Le Corbusier. La arquitectura del siglo XX está dividida en 5 ramos distintos. Entre ellos están el racionalismo, el tardomoderno, el deconstructivo, el postmoderno y el organicismo. El racionalismo, también llamado estilo internacional o movimiento moderno, fue un estilo arquitectónico que se desarrolló en todo el mundo entre los años 1925 y 1965. Es considerado como la principal tendencia arquitectónica de la primera mitad del siglo XX. Fue un movimiento de amplio alcance internacional que se desarrolló por toda Europa, Estados Unidos y numerosos países del resto del mundo. El racionalismo fue un heredero de la Ilustración y la Revolución Industrial, la culminación de un largo proceso de aplicación en arquitectura de los nuevos procesos de mecanización iniciados con la era industrial. El principal factor estético del nuevo estilo era la ausencia de decoración aplicada, concebida como una forma de eliminar la superficialidad. La nueva premisa era simplicidad, basada principalmente en materiales industriales. Un orden estructural basado en la regularidad frente a la angulosidad y en una armonía basada en proporción y geometría, y en un diseño centrado en un esqueleto de columnas, principalmente pilares de hormigón o metal, en vez de una estructura en masa, como una superficie lisa y sin costuras de materiales lisos, preferiblemente metal y cristal, con ventanas que no interrumpiesen la perfección de la fachada, a ser posible con marcos metálicos ligeros y un cromatismo centrado en color natural del material. Entre los padres del racionalismo se suelen considerar especialmente la obra de 3 de los mejores arquitectos del siglo XX, Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe y Le Corbusier, llamados en ocasiones genéricamente como la Trinidad racionalista, con obras como la Escuela de Bauhaus, la Casa Khrushchev y la Casa Farnsworth. Tardomoderno. Se conoce como arquitectura tardomoderna a aquella que no rechaza el modernismo y reclama una arquitectura más humana, sin renunciar al racionalismo funcionalista. Las estructuras son caracterizadas por poseer una gran fuerza en sus líneas en el diseño exterior y por implementar elementos tecnológicos. Realmente es la continuación del movimiento racionalista. Utiliza el mismo vocabulario formal, pero exagera y remarca los valores tecnológicos para proponer un sentido estético nuevo. En el fondo es un manierismo creativo del movimiento originario. A partir de los años 80, dentro de la arquitectura tardomoderna, surgieron 2 estilos, el high-tech y el deconstructivismo.
El estilo high-tech de arquitectura buscaba exhibir los componentes tecnológicos del edificio en forma expresiva. El cierre de las paredes se realiza con cristal reflectante. La idea es potenciar un aspecto brillante y agresivo propio de la alta tecnología. Entre los arquitectos más notorios de este movimiento se encuentran Renzo Piano, Richard Rogers y James Starline, con obras como el Museo de Arte Kimball, el Millennium Dome y la nueva Galería Estatal de Stuttgart. El desconstructivo. El desconstructivismo es un movimiento arquitectónico que nació a finales de la década de 1980. Se caracteriza por la fragmentación, el proceso de diseño no lineal, el interés por la manipulación de las ideas de la superficie de las estructuras y, en apariencia, de la geometría no euclidiana. Por ejemplo, formas no rectilíneas, que se emplean para distorsionar y dislocar algunos de los principios elementales de la arquitectura, como la estructura y la envolvente del edificio. La apariencia visual final de los edificios de la escuela desconstructivista se caracteriza por una estimulante impredecibilidad y un caos controlado. Tiene su base en el movimiento teórico literario, también llamado desconstrucción. El nombre deriva asimismo del desconstructivismo ruso, que existió durante la década de 1920, en donde retoma alguna de su inspiración formal. El desconstructivismo incluye ideas de fragmentación, procesos no lineales, procesos de diseño, geometría no euclidiana, negando polaridades como la estructura y el recubrimiento. La apariencia visual de los edificios de este estilo se caracterizan por desarrollar el arte abstracto. Muchos críticos del desconstructivismo ven esto como un mero ejercicio formal con poco significado social. Los principales arquitectos de este movimiento son Bernard Tschumi, Daniel Libeskind y Peter Eisenman, con obras como el Acropolis Museum, el Museo Real de Ontario y la Ciudad de la Cultura de Galicia. Organicismo. La arquitectura orgánica u organicismo arquitectónico es una filosofía de la arquitectura que promueve la armonía entre el hábitat humano y el mundo natural. Mediante el diseño busca comprender e integrarse el sitio, los edificios, los mobiliarios y los alrededores para que se conviertan en parte de una composición unificada y correlacionada. En pocas palabras, es un término utilizado para describir la integración armónica entre las construcciones humanas y el entorno natural. Busca generar estructuras unificadas e interrelacionadas con su medio ambiente. El estilo orgánico es un movimiento arquitectónico que se deriva del funcionalismo o racionalismo y que puede considerarse promovido fundamentalmente por los arquitectos escandinavos en la década de 1930 y 1940 por el arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright también. El movimiento acepta muchas de las premisas del racionalismo, como son la planta libre, el predominio de lo útil sobre lo meramente ornamental y la incorporación a la arquitectura de los adelanos de la era industrial, pero procura evitar algunos de los errores que cae el racionalismo y aporta nuevos valores a la arquitectura. Los principios básicos que guían este tipo de arquitectura son materiales naturales, tanto en la estructura como en el cuerpo y la fachada. Los materiales que se utilicen deben estar lo menos posible procesados. También pueden ser reciclados, en este caso su origen puede ser nativo o industrial. El objetivo de esto es que los materiales hayan demandado un bajo nivel de energía en su fabricación, para así representar las leyes de la naturaleza. Concepción espacial. La edificación debe estar en armonía con su lugar de destino, por lo que en los diseños formales se aceptan cambios o modificaciones debido a dos puntos fundamentales. El primero son los materiales, al que deben ser naturales, que poseen distinta forma, dimensión o color, y el entorno y la realidad física. La intención es no deformar el hábitat y evitar ir en contra del ambiente natural. Habitabilidad de la obra. Los sistemas de calefacción o ventilación deben ser de bajo consumo energético.
Idealmente, las fuentes deben ser naturales, usando sistemas de energía solar o geotérmica, por ejemplo. Además, la aislación en muros, ventanas y techos deben ser de buena calidad para evitar fugas de calor o problemas de humedad. Algunos de los grandes arquitectos de este movimiento son Alvar Aalto y Erik Gunnar Asplund, con obras como el Ayuntamiento de Saint-Malo y el Museo de Guggenheim en Nueva York. Y también reconocido en este aspecto de la arquitectura Frank Lloyd Wright con la Casa de la Cascada. El posmoderno. El movimiento posmodernista comienza en Estados Unidos entre los años 50 y los años 70. Luego se extendía a Europa y el resto del mundo, continuando su influencia hasta nuestros días. Este movimiento comienza como una reacción al modernismo intentando superar sus limitaciones. Los arquitectos posmodernistas consideran muchos edificios modernos como desalmados, demasiado simplistas y abstractos. La excesiva preocupación por la funcionalidad y austeridad hizo que se dejara a un lado el concepto de belleza. Esto sumado a que muchos de los edificios modernos terminan convirtiéndose en barrios marginales. Esto hizo que emergiera una corriente alternativa que replanteó sus criterios. El posmodernismo es un rechazo a las normas estrictas establecidas por los primeros modernos y busca el significado y la expresión en el uso de técnicas de construcción, formas y referencias estilísticas. La forma se adapta por sí misma. Los estilos colisionan y abundan los nuevos espacios. Toma prestado elementos y referencias del pasado, citando elementos y fusionándolos de manera caótica para crear un nuevo medio de diseño. Además, se vuelven a introducir el color y el simbolismo de la arquitectura, donde la referencia y el ornamento han vuelto a la fachada en situaciones de los estilos agresivos modernos sin ornamentos. Este eclecticismo se combina frecuentemente con algunas superficies no ortogonales y superficies inusuales, mostrando una preocupación por la historia y las peticiones de los usuarios. Las características de este movimiento son bastante notorias. Busca comunicar ideas al público de manera ingeniosa, cita estilos arquitectónicos del pasado, se esfuerza por crear estilos sensibles al contexto dentro del cual están construidos, introduce el ornamento, el color y la decoración, y la forma ya no se define por su función. Algunos de los principales arquitectos de este movimiento son Charles Willard Moore, Cesar Pelli y Paolo Portoghesi, con obras como la Escuela de Negocios Hasde, las Torres Petronas y el Teatro Politeama de Catanzaro. En el siglo XX, aparte de los demás movimientos mencionados, también se dieron movimientos como el cubismo, el neoplasticismo, el brutalista y el futurista. El cubismo fue un movimiento artístico que se desarrolló en Europa en las primeras 2 décadas del siglo XX. El padre de este movimiento fue el artista Pablo Picasso y fue un movimiento que pretendía romper el concepto de pintura tradicional que todos conocemos. Muchas veces puede confundirse con estilos como el minimalismo, lo cual hace que sea más difícil aún poder llegar a una reinterpretación que sea más fácil de identificar. Algunos arquitectos influyentes de este movimiento fueron Pavel Hanáč y Joseph Gochard, con obras como el Palacio Adria y la Villa Glücklich en Praga. El neoplasticismo es un movimiento artístico iniciado en Holanda en 1917 por Piet Mondrian. También ha sido denominado constructivismo neerlandés por su paralelismo con el constructivismo soviético. Está vinculado al nacimiento del arte abstracto y las demás vanguardias, especialmente al cubismo y al futurismo. El requisito principal era un diseño preferiblemente sin paredes. El brutalismo es un estilo arquitectónico que surgió del movimiento moderno y que tuvo su auge en la década de 1950 y 1970. En sus principios estaba inspirado por el trabajo del arquitecto suizo Le Corbusier, en particular en su edificio Unité d'Habitation y Aero Sanier. Un
Un claro ejemplo de este movimiento se encuentra en la ciudad de Monterrey, en México, las instalaciones del Centro de Innovación y Transferencia y Salud del Tecnológico de Monterrey. En España, la Universidad de País Vasco, la Universidad Autónoma de Madrid o la Torre del Complejo Cusco. Y también en Madrid, que alberga el Ministerio de Economía y la Facultad de Ciencias de Información de la Universidad Complutense. La arquitectura futurista se caracterizó en sus inicios por el antihistoricismo y las largas líneas horizontales que sugerían velocidad, movimiento y urgencia. Entre los temas predilectos de los futuristas se contaba la tecnología e incluso la violencia. El movimiento futurista fue fundado por el poeta Filippo Tommaso Marinetti, que firmó el Manifiesto del Futurismo en 1909. Grandes arquitectos de este movimiento son Arthur Erickson, Jan Kaplicki y Zaha Hadid, con trabajos como el Magwood Hall de la Universidad de California, la tribuna de prensa del Lord's Cricket Ground y el pabellón puente sobre el río Ebro en Zaragoza. Ya que abarcamos todo el siglo XX, ahora abarcaremos el siglo XXI. A finales del siglo XX y debido al cambio climático, los arquitectos e ingenieros de vanguardia han tenido que irse adaptando a los nuevos tiempos, desarrollando un nuevo estilo arquitectónico denominado arquitectura sustentable, verde, ecológica o sostenible, y también un nuevo movimiento que se llama Ecotech, que significa tecnología ecológica. La nueva normativa en criterios de ecoeficiencia energética de edificios obliga ahora a construir edificaciones más verdes y sostenibles para aprovechar todos los recursos naturales, respetando así el medio ambiente que nos rodea. La arquitectura actual se encuentra encaminada hacia un funcionalismo de las edificaciones, herencia del modernismo recalcitrante que aún hoy muchos defienden. El desconocimiento de las tradiciones arquitectónicas locales por parte de los arquitectos y la historia de la ciudad es frecuente. Fachadas inteligentes que protegen el interior de los edificios de la radiación solar con el consiguiente ahorro energético en el aire acondicionado, placas fotovoltaicas, turbinas de viento generadoras de electricidad, grandes zonas verdes que renuevan el tejido urbano o la recogida de la lluvia, etc., sin perder el estilo de la creación totalmente libre de cada arquitecto. Están consiguiendo renovar y embellecer las ciudades de todo el mundo representando la naturaleza, madre y maestra. La arquitectura de finales del siglo XX y del siglo actual cuenta con arquitectos de gran personalidad que realizan obras emblemáticas y espectaculares, tales como Santiago Calatrava y Dominique Perrault, con obras como el Puente de la Mujer en Buenos Aires, Argentina, y el Estadio Multiusos Caja Mágica. La arquitectura del siglo XXI, pese al marcado individualismo y sin constituir un estilo, tiene rasgos muy comunes a la arquitectura del siglo XX, como son la influencia de los movimientos anteriores, la utilización de recursos de alta tecnología y materiales nuevos que aportan la investigación y la industria, estructuras metálicas, laminadas, cristal, reflectante, etc. Importancia de la informática en el diseño constructivo. Comportamiento del espacio. Sentido escultórico en el tratamiento de los volúmenes externos. Fusión entre arquitecto, ingeniero, urbanista, diseñador. Gran dinamismo y espectacularidad. Preocupación por la sostenibilidad y el medio ambiente. Obras monumentales que transforman espacios circundantes. Presupuestos desorbitados. Problemas por la utilización de materiales y diseño ultramoderno y complejo. Apuesta por el progreso. Globalización. Los proyectos arquitectónicos se usan para darse a conocer, para atraer al turismo y diversificar la economía. Arquitectos estrella. Los arquitectos nacidos en las últimas décadas se han convertido en marcas de grandes estudios y su papel de autocreador han variado al supervisor general. Los medios de comunicación les dan tanto espacio como artistas o deportistas. Sin duda alguna, la arquitectura es un terreno muy hermoso en el campo del arte y gracias a la evolución de la misma podemos crear más allá de una estructura hermosa,
pensando en el medio ambiente y no solo en el presente, sino también en el futuro. Muchas gracias por observar este video. Si te gustó, dale like y comparte. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!